Si te enseñaron que el pecado es una lista de cosas prohibidas que te condenan eternamente, te mintieron. No con mala intención, pero te dieron una versión tan superficial de algo profundo que terminaste con culpa en lugar de comprensión, con miedo en lugar de claridad. Y lo que voy a mostrarte en este video va a cambiar completamente cómo entiendes uno de los conceptos más malinterpretados de la historia. Porque el pecado no es lo que crees. Y cuando entiendas lo que realmente es, dejarás de vivir desde la culpa y empezarás a vivir desde la conciencia. Empecemos por el principio real. La palabra que se tradujo como pecado en español viene del griego original hamartía. Y hamartía no significa maldad, no significa corrupción inherente del alma, no significa romper reglas divinas. Significa algo completamente diferente y mucho más útil: errar el blanco, fallar el objetivo, desviarse del propósito. Es un término que viene del tiro con arco. Cuando un arquero lanza una flecha y no da en el centro de la diana, eso es hamartía. No lanzó la flecha con maldad, no tiene un defecto permanente como persona, simplemente falló el objetivo. Y la solución no es condenarlo, es ayudarlo a ajustar su puntería, a corregir su dirección, a alinearse mejor con el blanco. ¿Notas cómo eso cambia todo? Si pecado significa errar el blanco, entonces no se trata de condena eterna, se trata de dirección equivocada. No se trata de castigo divino, se trata de consecuencias naturales de apuntar mal. La pregunta deja de ser ¿qué hice mal para merecer castigo? Y se convierte en ¿hacia dónde estoy apuntando mi vida? Y esa es una pregunta completamente diferente, una que genera transformación real, no solo culpa paralizante. Desde esta perspectiva, el pecado no es una lista de actos prohibidos que memorizas para evitar el infierno. Es un estado de desconexión. Desconexión de tu propósito real, desconexión de tu diseño interior, desconexión de la conciencia que te permite vivir alineado. Cuando alguien vive en piloto automático, repitiendo patrones sin cuestionarlos, actuando desde impulsos no examinados, eso es errar el blanco. Aunque no esté haciendo nada de la lista prohibida tradicional. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Jesús pasó más tiempo confrontando a gente que cumplía todas las reglas religiosas, pero vivía sin transformación interior, que confrontando a pecadores obvios. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la conducta superficial, fue la condición interna. Puedes cumplir 1000 reglas externas y seguir completamente desconectado de tu propósito. Seguir actuando desde ego, miedo, orgullo, inconsciencia. Y eso es errar el blanco mucho más profundamente que cualquier acto aislado. Entonces, la primera revelación es esta. Si el pecado fuera simplemente romper reglas, la solución sería fácil. Solo cumple las normas. Pero si el pecado es desconexión del propósito, la solución requiere algo mucho más profundo. Requiere despertar, requiere observarte, requiere preguntarte constantemente, ¿estoy viviendo desde conciencia o desde automatismo? ¿Estoy alineado con mi diseño interior o desviado por patrones heredados? ¿Estoy apuntando al blanco correcto o persiguiendo objetivos que nunca me llenarán? Y cuando empiezas a ver el pecado así, deja de ser una etiqueta que te define permanentemente. Ya no eres un pecador condenado. Eres alguien que a veces falla el objetivo. Y todo lo que falla puede corregirse. Todo lo que se desvía puede realinearse. No desde la culpa, desde la comprensión. Si te enseñaron que el pecado es una lista de cosas prohibidas que te condenan eternamente, te mintieron. No con mala intención, pero te dieron una versión tan superficial de algo profundo que terminaste con culpa en lugar de comprensión, con miedo en lugar de claridad. Y lo que voy a mostrarte en este video va a cambiar completamente cómo entiendes uno de los conceptos más malinterpretados de la historia. Porque el pecado no es lo que crees. Y cuando entiendas lo que realmente es, dejarás de vivir desde la culpa y empezarás a vivir desde la conciencia. Empecemos por el principio real. La palabra que se tradujo como pecado en español viene del griego original hamartía. Y hamartía no significa maldad, no significa corrupción inherente del alma, no significa romper reglas divinas.
significa algo completamente diferente y mucho más útil: errar el blanco. Fallar el objetivo, desviarse del propósito. Es un término que viene del tiro con arco. Cuando un arquero lanza una flecha y no da en el centro de la diana, eso es hamartía. No lanzó la flecha con maldad. No tiene un defecto permanente como persona. Simplemente falló el objetivo. Y la solución no es condenarlo, es ayudarlo a ajustar su puntería, a corregir su dirección, a alinearse mejor con el blanco. ¿Notas cómo eso cambia todo? Si pecado significa errar el blanco, entonces no se trata de condena eterna. Se trata de dirección equivocada. No se trata de castigo divino. Se trata de consecuencias naturales de apuntar mal. La pregunta deja de ser ¿qué hice mal para merecer castigo? Y se convierte en ¿hacia dónde estoy apuntando mi vida? Y esa es una pregunta completamente diferente. Una que genera transformación real, no solo culpa paralizante. Desde esta perspectiva, el pecado no es una lista de actos prohibidos que memorizas para evitar el infierno. Es un estado de desconexión. Desconexión de tu propósito real. Desconexión de tu diseño interior. Desconexión de la conciencia que te permite vivir alineado. Cuando alguien vive en piloto automático, repitiendo patrones sin cuestionarlos, actuando desde impulsos no examinados, eso es errar el blanco. Aunque no esté haciendo nada de la lista prohibida tradicional. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Jesús pasó más tiempo confrontando a gente que cumplía todas las reglas religiosas, pero vivía sin transformación interior, que confrontando a pecadores obvios. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue la conducta superficial, fue la condición interna. Puedes cumplir 1000 reglas externas y seguir completamente desconectado de tu propósito. Seguir actuando desde ego, miedo, orgullo, inconsciencia. Y eso es errar el blanco mucho más profundamente que cualquier acto aislado. Entonces, la primera revelación es esta. Si el pecado fuera simplemente romper reglas, la solución sería fácil. Solo cumple las normas. Pero si el pecado es desconexión del propósito, la solución requiere algo mucho más profundo. Requiere despertar. Requiere observarte. Requiere preguntarte constantemente, ¿estoy viviendo desde conciencia o desde automatismo? ¿Estoy alineado con mi diseño interior o desviado por patrones heredados? ¿Estoy apuntando al blanco correcto o persiguiendo objetivos que nunca me llenarán? Y cuando empiezas a ver el pecado así, deja de ser una etiqueta que te define permanentemente. Ya no eres un pecador condenado. Eres alguien que a veces falla el objetivo. Y todo lo que falla puede corregirse. Todo lo que se desvía puede realinearse, no desde la culpa, desde la comprensión. Entonces, si el pecado es errar el blanco y genera consecuencias naturales, ¿cuál es la verdadera solución? No es sentirte culpable. La culpa sin transformación es solo sufrimiento inútil. La solución real es algo que Jesús enseñó constantemente, pero que la mayoría malinterpreta. Metanoia. Cambio de mente. Transformación profunda de cómo piensas. Metanoia no es arrepentimiento superficial. No es llorar por lo que hiciste y prometer no hacerlo más mientras tu mente sigue exactamente igual. Es renovación completa de perspectiva. Es despertar a patrones que antes eran inconscientes. Es observarte con honestidad brutal y reconocer, he estado apuntando al blanco equivocado. He estado viviendo desde partes de mí que no he examinado. He estado en piloto automático, repitiendo lo que heredé sin cuestionarlo. Y aquí está la transformación real. Cuando entiendes que el pecado es desconexión de tu propósito, empiezas a hacer preguntas completamente diferentes. Ya no preguntas, ¿cómo evito el castigo? Preguntas, ¿estoy viviendo alineado con mi diseño interior? Ya no preguntas, ¿qué reglas debo cumplir? Preguntas, ¿estoy actuando desde claridad consciente o desde reacción automática? Ya no preguntas, ¿cómo me perdona Dios? Preguntas, ¿cómo corrijo mi dirección? Porque aquí está la verdad profunda. Jesús no ofrecía condena como herramienta principal. Ofrecía transformación. A la mujer sorprendida en adulterio no le dijo, eres una pecadora condenada. Le dijo, yo no te condeno,
Vete y no vuelvas a errar el blanco. A Zaqueo el corrupto no le dio un sermón sobre su maldad. Cenó con él, y esa conexión transformó su perspectiva completa. La solución nunca fue miedo, fue despertar de conciencia. Entonces, cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, el pecado deja de ser una etiqueta que te define eternamente y se convierte en una señal que te alerta. Se vuelve indicador de desalineación. Cuando repites un patrón destructivo, en lugar de hundirte en culpa, observas, ¿desde qué parte inconsciente de mí está viniendo esto? ¿Qué creencia no examinada está gobernando esta reacción? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente versus hacia dónde creo que apunto? Y esa observación sin juicio es el inicio de la verdadera transformación. No cambias por odiarte, cambias por verte claramente. No te alineas por miedo al infierno. Te alineas porque finalmente comprendes que vivir desconectado de tu propósito genera sufrimiento natural, y tú mereces algo mejor. No porque Dios exija perfección, porque tu diseño interior funciona mejor cuando está alineado. Entonces la conclusión es esta. El pecado no es lo que te enseñaron si solo te enseñaron listas de prohibiciones y amenazas de condena. El pecado es errar el blanco, es desconexión de propósito, es vivir desde inconsciencia, es el desorden interior que produce caos exterior. Y la solución no es culpa paralizante, es observación consciente, es corrección de dirección, es realineación gradual. Y todo lo que se desvía puede volver a alinearse. No desde la vergüenza, desde la comprensión, no desde el miedo, desde el despertar. Porque al final, Dios no está esperando condenarte, está esperando que despiertes, que veas, que elijas conscientemente, que apuntes al blanco correcto. Y cuando finalmente lo haces, cuando vives desde esa alineación, ahí es cuando entiendes lo que siempre fue la gracia. No el permiso para fallar sin consecuencias, sino la posibilidad infinita de corregir tu puntería.